Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, me presento. Yo soy Juan Grillone, profe de la cátedra. Profe de la cátedra, deviniendo youtuber. Sepan entender alguna desprolijidad o alguna cuestión que no sale todo lo bien que uno quisiera, pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a trabajar el texto de Matías Scheibnig y Leonardo Fernández, Los usos de la inseguridad, que es un texto, la verdad, potente por momentos, muy interesante, sobre todo porque aborda una problemática que nos es muy presente, muy actual, que es la problemática de la inseguridad. Y más allá de lo que dice el propio texto en todas las páginas que ustedes tienen para leer y más allá del material de apoyo a la lectura que les vamos a dar, nosotros vamos a abordar este texto desde lo que nos resulta, lo que nos parece el nudo problemático central del mismo y que por eso decimos también que, o por eso digo yo particularmente, que este es un gran texto, un texto de sociología argentina contemporánea, editado en el año 2005 por el Centro Cultural de la Cooperación, y decíamos que es sociología de la buena, sociología de la que mete las patas en el barro o la nariz en el plato, como dicen los redondos, y a mí siempre me gusta citar. ¿Y por qué dice esto? Porque se mete de lleno con la problemática de la inseguridad y la aborda desde un ángulo distinto. Entonces, ese nudo problemático que nosotros vamos a estar trabajando hoy, o vamos a estar trabajando hoy en este video, porque hay otros aspectos que ustedes tienen para trabajar tanto en el material escrito de apoyo a la lectura como en el texto propiamente dicho, es justamente el de los usos de la inseguridad. ¿Cuáles son los usos de la inseguridad que marcan los autores? Y si bien los autores señalan varios usos de la inseguridad, nosotros nos vamos a estar enfocando en dos, o lo que podríamos decir es un doble agrupamiento, ¿sí? Los usos de la inseguridad que señalan los autores los podríamos agrupar en dos grandes grupos, valga la redundancia, si se me permite. Por un lado, los usos de tipo económico y político, y por otro lado, los usos de legitimación de la fuerza policial como una fuerza de orden. Entonces, vayamos a la primera parte. Lo primero que dicen los autores al comenzar el texto es que a partir de la década del 90, a partir de la reimplantación de un modelo económico neoliberal, en la Argentina, y no solo en la Argentina, podríamos agregarles nosotros, aunque claramente los autores están hablando de lo que sucede en la Argentina, se dio un desplazamiento de las principales preocupaciones ciudadanas respecto de ciertas problemáticas muy urgentes como el trabajo, la alimentación, el acceso a la salud, al agua potable, etcétera, en función de una puesta en el centro de la escena de las problemáticas de la inseguridad. Entonces, las problemáticas de la inseguridad que históricamente estuvieron relegadas a las páginas de los diarios amarillistas, Crónica, Popular, etcétera, de repente durante los años 90, en el transcurso de muy pocos años, adquirieron la categoría de gran problema político nacional. Entonces, eso genera, entre muchas otras cosas, una demanda ciudadana de mayor seguridad que tiene por detrás un fabuloso negocio económico. ¿Por qué? Dicen esto los autores. Básicamente porque, como tantos otros aspectos de la vida social, desde la implantación del neoliberalismo en adelante, la seguridad también ha sido privatizada. Se privatizaron no solamente las empresas de servicios públicos, se privatizó también la educación, se privatizó la salud, se privatizó hasta el espacio público. Entonces, ¿cómo no se iba a privatizar la seguridad? Entonces, si bien por supuesto la seguridad sigue siendo potestad del Estado, porque el Estado sigue siendo, como diría Weber, aquella organización que detenta el monopolio de la coerción física legítima, es una palabra muy importante para tener en cuenta en todo esto,
a la cual vamos a volver enseguida, también es cierto que detrás de la demanda de seguridad aparecen muchas veces grandes negocios privados. ¿Cuáles? Las empresas de seguridad, fundamental. ¿Sí? Actualmente las empresas de seguridad privada tienen inclusive mayor cantidad de personal que las fuerzas regulares de seguridad. Si bien es cierto, la enorme mayoría no están armados, etcétera, etcétera, pero venden seguridad. Entonces, y también, no casualmente, la gran mayoría de esas empresas de seguridad privada, sus propietarios son policías retirados, no es casualidad. Además, por supuesto, se venden sistemas de alarma, se venden seguros de todo tipo, hay seguros para casi cualquier cosa, para que te roben desde el celular, la tarjeta de débito, el auto, la casa, lo que quieras que te roben, hay un seguro que te venden para protegerte de ese siniestro. Blindajes de autos, blindajes de puertas, y etcétera varios. Entonces, la seguridad es un negocio, pero no es únicamente un negocio económico, es también un negocio político. ¿Por qué? Por la aparición de estas demandas ciudadanas de mayor seguridad que se transformaron a lo largo de los años en bandera de diversas agrupaciones políticas, por lo general de un determinado perfil ideológico, pero a la cual no puede terminar escapando ninguna ideología política en la actualidad. De hecho, muchas veces, o casi siempre, el reclamo por mayor seguridad es dirigido hacia el Estado, y es el Estado el que gasta, o invierte, mejor dicho, cada vez mayores cantidades de dinero en seguridad, en equipamiento para la policía, en dotación de personal, en sueldos del personal. Cada vez hay más policías, se reclama la existencia de mayor cantidad de policías en la calle, y esas son demandas que satisface, aunque sea parcialmente, o intenta satisfacer el Estado. Entonces, decíamos, el negocio es, por un lado, económico, pero por otro lado, político, y lo que dicen los autores es que es un negocio policial perfecto. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos, y de hecho es lo que hacen los autores en el texto, ¿cuál es el verdadero objetivo de las fuerzas de seguridad? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la policía? La respuesta de sentido común, rápida, la que todos tenemos, nos va a indicar que el objetivo de la policía es o bien prevenir, o bien combatir, o ambos, o una combinación de ambos, el delito. ¿Sí? La policía está para prevenir y o para combatir el delito. Pues bien, Sheiknik y Fernández van a decir que no, que en realidad la policía viene a administrar el delito. ¿Qué quiere decir esto? Ya vamos a ir a eso, pero primero preguntémonos, ¿qué pasaría? Preguntémonos con los autores, por supuesto. ¿Qué pasaría si en su combate contra el delito la policía fuera exitosa? La respuesta es muy simple. Dejaría de tener razón su propia existencia, o por lo menos la creciente inversión presupuestaria de los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal en la Argentina, en políticas de seguridad, en armamento para las fuerzas, en equipamiento para las fuerzas, en dotación de personal, etcétera, lo que mencionábamos antes. Entonces, el objetivo de la policía no puede ser erradicar el delito. La policía necesita del delito para su propia existencia. Sin delito
no hace falta la policía, o por lo menos no estas fuerzas de seguridad enormes que tenemos, ¿sí? Con unas fuerzas de seguridad mínimas que se dediquen a prevenir o a castigar no castigar, sino a reprimir los delitos que siempre existen en el ámbito ciudadano, en el ámbito de cualquier sociedad moderna, compleja, sería suficiente. Pero no, la policía necesita, y ahí aparecen jugando un rol fundamental los medios de comunicación y también los actores políticos. La policía necesita de una población atemorizada, de que la bendita frase de la sensación de inseguridad se haga verdaderamente carne. Entonces, los medios nos regalan miedo y la policía nos vende seguridad. Si nosotros tenemos, cuando hablamos de los medios, hablando de los medios en general, pero muy particularmente de los canales de noticias las 24 horas, en los cuales un hecho violento contra la propiedad o contra la vida de una persona se repite hasta el hartazgo durante 24 horas, durante 48 horas, y hablan, y hablan, y hablan, y lo ponen en los títulos, parece, y al mismo pobre infeliz lo matan cada media hora, parece que en un día lo mataron 48 veces, ¿sí? Porque cada media hora te están repitiendo. Entonces, permanentemente, desde los medios de comunicación, hay un bombardeo de imágenes, de noticias, en las cuales se expande la idea de que vivimos en riesgo, de que vivimos ante la posibilidad inminente de ser víctimas de un delito. Lo cual no quiere decir que eso no sea cierto, ¿sí? Pero lo que están queriendo señalar los autores es que al tener una población con cada vez mayores grados de temor, esa misma población termina haciéndose pasible, termina aceptando los medios de control, las formas de control de las que, por ejemplo, hablan Deleuze, Calveiro, en los textos que vimos al principio, Foucault, que lo vamos a trabajar en pocas semanas, que algo ya hemos visto con el texto de Deleuze, etc. Y terminan siendo los propios sectores desposeídos, los propios sectores que son señalados por los medios de comunicación y por las fuerzas policiales como los responsables de los delitos, los culpables de los delitos, que no casualmente siempre son los negrovilleros, por decirlo mal y pronto, por decirlo de una manera rápida que todos me entiendan, sino que son los propios sectores vulnerables los que terminan demandando mayor presencia policial. Y esa mayor presencia policial no hace otra cosa, dicen Scheinick y Fernández, que garantizar la expansión de la zozobra, de la amenaza. ¿Por qué? Justamente por esto que decíamos antes. La policía administra el delito. ¿De qué manera? Fundamentalmente regenteando la policía las redes de trata de personas, de prostitución, de narcotráfico, los desarmaderos de auto y toda una serie de negocios ilegales que les son permitidos con la venia del propio Estado y de la ciudadanía toda. Por supuesto, cada tanto aparece un comisario que lo agarran en algún acto de corrupción o lo que sea y termina detenido y exonerado de la fuerza. Y siempre es, no casualmente, la oveja negra, el que se descarrió, el comisario o el oficial o el policía, el agente que se salió del camino,
y siempre se protege a la institución, cuando en realidad lo que están diciendo los autores es que esto es un proceder habitual, continuo y permanente de la propia institución policial. Entonces, la policía, dicen los autores, dicen Jaime y Fernández, la policía arma estas bandas de delincuentes generalmente con chicos cada vez más chicos, con chicos pobres cada vez más chicos y más pobres, poniéndoles un arma de fuego en la mano para que salgan a robar para ellos, ¿sí? Entonces termina el pibito que la televisión lo bombardea con las imágenes de la publicidad, de los miles de artículos suntuosos, fastuosos, luminosos, hermosos, que nunca se va a poder comprar porque en su casa no hay un mango, termina saliendo a conseguir eso de caño en la calle. Entonces, de repente un día, a ese pibito se le acaba la suerte, y siendo al mismo tiempo victimario y víctima, porque es ambas cosas, ¿sí? Tampoco vamos a hacer vamos a hacer aquí una defensa irrestricta de la delincuencia, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que son víctimas y victimarios simultáneamente, y decíamos, de repente un día se le acaba la suerte y al comisario de la zona, al jefe de calle, al inspector tal o qué sé yo, se le aparece la necesidad de desbaratar, demostrar cómo desbarata una enorme red de narcotraficantes o cómo lucha contra la delincuencia armada, entonces boletean al pibito en la esquina o le revientan en la casa y encuentran 20 celulares afanados, ¿sí? O revientan también en un allanamiento una casa y encuentran 2 kilos de marihuana, ¿sí? Y son los grandes luchadores contra el narcotráfico que en realidad ellos mismos están alentando. ¿Por qué? Básicamente porque ese accionar les permite, y ahí vamos al otro de los grandes usos de la inseguridad que mencionan los autores, les permite legitimar su imagen, su actuación. El tema es así. A partir de 1984, con la recuperación democrática y con el juicio a las juntas de la última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina, en los cuales no casualmente se juzgó a las cúpulas militares, dejándose casi por completo de lado en esos enjuiciamientos los crímenes cometidos por los subalternos, por los oficiales y por los suboficiales, pero también, no casualmente, los crímenes cometidos por las fuerzas policiales, que también fueron parte de la represión ilegal. Lo cierto es que a partir del juicio a las juntas militares, el histórico juicio a las juntas militares, la institución militar sufrió merecidamente por los aberrantes crímenes de lesa humanidad que habían cometido entre 1976 y 1983, sufrió, decíamos, merecidamente un enorme desprestigio, con lo cual la única fuerza coercitiva que legítimamente podía conservar el orden social establecido, un orden esencialmente injusto, era la policía. Ahora bien, ¿qué pasa? Desde pocos años después, 1986, 87, empiezan a aparecer casos cada vez más resonantes, cada vez más notorios, cada vez más frecuentes de brutalidad policial, de gatillo fácil, y ahí tenemos muchísimos casos que podríamos recordar, empezando por el de Miguel Bru, ¿sí? un pibe secuestrado y desaparecido en La Plata, hasta el último, bueno, que no, lamentablemente no es el último, pero el último de alcance nacional, de gran renombre, que es el de Facundo Astudillo Castro,
que está bajo investigación, pero que a prima facie todo parecería indicar que hay una participación insoslayable de la policía de la provincia de Buenos Aires, cada tanto, decía, empiezan a aparecer estos casos de brutalidad policial, de gatillo fácil, etcétera, etcétera. Entonces, la legitimidad de la institución policial se ve también disminuida, se ve también dañada. Entonces, es necesario recomponerla. Es lo que los autores llaman la actualización policial. Y ahí de nuevo, juegan un rol muy importante los medios de comunicación masiva, fundamentalmente los noticieros, los canales de noticias de 24 horas, y muy especialmente dentro de los canales de noticias de 24 horas, los periodistas especializados en policiales. No les voy a dar los nombres, supongo que ustedes los conocen, si quieren búsquenlos, no vienen al caso, pero ustedes fíjense que siempre esos periodistas en esos canales hablan del correcto accionar policial, hablan del muy buen trabajo de investigación del comisario tal o del fiscal tal, o etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay desde los medios una intención de dejar bien parada a la institución policial. Entonces, ahí es donde se produce esa actualización que viene a recomponer la legitimidad social de la institución policial a fin de establecerla como el garante legítimo del orden social. Recordemos, de un orden social eminentemente injusto. Ahora bien, y ya como para tratar de ir redondeando, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué todo esto? Está claro, señalan los autores, Scheidlik y Fernández, que lo hemos visto clases pasadas con el texto de Carlos Marx. Está claro, decíamos, que el capitalismo es en su esencia un sistema injusto. O sea, es un sistema de distribución económica esencialmente injusto. Lo que dicen los autores es que con la implantación de la nueva fase del capitalismo, conocida como neoliberalismo, esas brechas, esas injusticias, se hicieron abrumadoras, se hicieron insostenibles, insoportables. Entonces, es más que nunca necesaria la presencia de una fuerza policial que sea garante de la ley y el orden. Y entonces, ya ahora sí, para cerrar, y retomando la pregunta que nos hacíamos al principio, si nosotros decimos que la función principal de las fuerzas de seguridad no es ni combatir ni prevenir el delito, y decimos que en realidad la función principal es administrar el delito, es porque administran el delito para, y ese es el núcleo central, ese es el punto fundamental de lo que están queriendo contar, explicar, desarrollar, teorizar Scheidlik y Fernández. Lo central es que administran el delito para prevenir la rebelión. ¿La rebelión de quién? De los desposeídos, de aquellos que el sistema neoliberal deja al costado del camino. ¿Cómo lo hacen? Fundamentalmente a través de estos usos de la inseguridad que venimos viendo y a través de varias cosas, varios métodos. Por ejemplo, la ocupación territorial de los sectores marginados, de las villas miserias. Ahí tienen en imagen una garita policial a la entrada de una villa. Las vemos en todas las villas, las vemos en todas las... O sea, hay una ocupación geográfica. Entonces, la policía está a la entrada de los barrios marginales.
a la entrada de los barrios más humildes. Entonces, controlan perfectamente quién entra y quién sale. Y no pueden controlar lo que pasa adentro. No pueden controlar si entran o salen los narcotraficantes. ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo es? Los dejan operar. ¿Por qué? Porque de esa manera, operando ahí, se garantizan que las poblaciones hacinadas, discriminadas espacialmente, casi que invadidas por la fuerza policial, y sobre todo ahí adentro las poblaciones más jóvenes, pierdan su capacidad de organización, su capacidad de protesta, fundamentalmente, ¿en base a qué? Al Paco, a la pasta base. ¿Por qué las bandas de narcotraficantes pueden operar libremente al interior de los barrios marginales estando la policía en la puerta? Porque la policía los deja, no solo los deja, los regula, los administra, los instaura. ¿Para qué? Para que a los pibitos que ya nacen con desventaja por sufrir desnutrición en el vientre materno y por lo tanto no poder aspirar a un desarrollo neuronal acorde. Si a eso le sumamos que desde los 6, 7, 8 años empiezan a aspirar Poxirran o a consumir Paco o pasta base o lo que sea, su capacidad de entendimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, a la que son sometidos, desaparece. Por lo tanto, jamás se van a rebelar. Entonces, y ahora sí, para ir concluyendo, el objetivo fundamental de las fuerzas de seguridad no es ni prevenir ni combatir el delito, es administrarlo para prevenir la rebelión de las mayorías populares. Bueno, antes de despedirme, voy a ver si me sale, espero sepan comprender, si no es así, quiero dejarles para que vean un video que habla un poquito de todo esto y aparte tiene, a mi gusto, excelente música. Espero que salga, si no, les pido disculpas, nos vemos la próxima. Hasta luego. Esclavo